Muchas veces nos encontramos con campañas que fomentan la obstrucción a alguna institución o producto. En una rápida búsqueda en Internet he encontrado varias campañas de este tipo a Estados Unidos, a las cadenas de televisión, a las bebidas, al uso del petróleo y a muchos otros. Pero casi nadie promovería un boicot contra sí mismo, al menos no conscientemente. El resentimiento es una de las grandes armas del enemigo para expulsar a los cristianos del reino de Dios. Mucha gente piensa que están en el camino de la salvación, pero en realidad están produciendo un boicot espiritual contra ellos mismos. Muchos ni siquiera se dan cuenta. Jesús nos dejó una advertencia en la Biblia sobre este tema tan importante, ya que puede quitarnos la salvación. Y lamentablemente muchos cristianos han cometido este error consciente o inconscientemente. Por eso, quédate conmigo. Está comenzando Fe para Hoy. Estamos de vuelta aquí en Fe para Hoy y yo tengo en mis manos un regalo para ti, esta revista titulada Jesús Restaurador de las Vidas. Quizá te has preguntado, ¿será que Jesús puede restaurar mi vida? ¿Será que Él tiene poder para transformar mi corazón? Estas preguntas y también muchas respuestas podrás encontrar aquí en este estudio bíblico. Solamente tienes que solicitarla a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Y aquí en la parte inferior está apareciendo un código QR. Solo apunta con tu celular e inicia tu solicitud. Recuerda que este estudio bíblico es totalmente gratis. Y además, cuando tú solicites el estudio bíblico, te harás parte de la escuela bíblica más grande del mundo. Entonces, ¿qué esperas? Solicita ahora este estudio bíblico. Una vez el apóstol Pedro tuvo la siguiente conversación con Jesús y está registrado aquí en Mateo capítulo 18 versículo 21 y 22. El texto dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El apóstol Pedro hizo una pregunta muy importante, teniendo en cuenta que en las relaciones humanas es casi imposible convivir sin ofender de alguna manera a los que están cerca de nosotros. Pero si nos fijamos bien en la pregunta, Pedro pregunta sobre el perdón a un hermano. Por lo general, las personas que más nos ofenden son las más cercanas a nosotros: cónyuges, hermanos, padres e hijos. En general, es en el círculo familiar donde debemos poner en práctica el perdón más a menudo, ya que las ofensas se producen con más frecuencia. Allí donde hay personas que conviven, el perdón es muy necesario. Los rabinos limitaron el número de indultos a 3 veces. Por lo tanto, para los líderes judíos, nadie estaría obligado a perdonar una 4ª vez. Y eso no sería cometer un error. Entonces Pedro, para mostrar su generosidad, duplicó el número de indultos y añadió uno más. Quizá pensó: Jesús se sorprenderá de mí. Pero la respuesta de Cristo lo sorprendió a él. El Señor le dijo 70 veces 7. Jesús no estaba limitando el número de perdones a 490 veces. Lo que estaba haciendo es que deberíamos extender el perdón a un número ilimitado de veces. Este es un mensaje que tiene muchos beneficios espirituales para todos los cristianos, pero además obtendremos muchos beneficios emocionales. Al ser humano le resulta muy difícil perdonar, pero el perdón es más beneficioso para quien lo da que para quien lo recibe. Mantener el resentimiento destruye emocionalmente a quien lo mantiene y aumenta las posibilidades de sufrir enfermedades del corazón. El resentimiento, dijo alguien, es un veneno que se toma esperando que el otro muera. Sin embargo, hay un punto más importante. Conceder el perdón es un asunto de salvación. Jesús ilustró esta enseñanza con una parábola. Mateo 18, versículo 23 al 35 dice así: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas,
le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En esta ilustración de Jesús, el primer siervo debía 10.000 talentos. Un talento correspondía a 6.000 denarios, por lo que 10.000 talentos corresponderían a 60 millones de denarios. Un denario era lo que ganaba un trabajador común por un día de trabajo. Calculando esta cantidad en días, tendríamos 60 millones de días de trabajo, o aproximadamente 165.000 años de trabajo. Nadie vive tanto tiempo, ¿no es cierto? Bueno, he decidido actualizar estas cifras. Es lógico que no haya una relación exacta entre nuestra moneda y los días bíblicos, pero nos servirá de ilustración. 165.000 años están contenidos en 1.980.000 meses. Si consideramos el salario mensual actual de un trabajador común, que podría ser aproximadamente $200, tendríamos al final de dicho periodo el valor de 396 millones de dólares. Esto es dinero suficiente para comprar 49.500 automóviles populares que cuesten una media de $8.000, o sería suficiente para construir una biblioteca de más de 39.600.000 libros de $10 cada libro. En valores actuales o en los valores de los tiempos bíblicos, la conclusión es la misma. La deuda era impagable. Aún así, el primer siervo hizo una petición al rey. Le dijo: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Era una promesa imposible de cumplir. Sabiendo esto, el rey le perdonó la deuda. Nosotros somos como este siervo, tenemos una deuda impagable con Jesús. La deuda que hemos adquirido con Dios a causa de nuestros pecados nos condena a muerte. A veces incluso pensamos que podríamos pagarlo si fuéramos buenos, obedientes, etc. Pero la verdad es que si pudiéramos pasar toda nuestra vida sin cometer ni un solo acto pecaminoso, nuestra deuda seguiría siendo del mismo tamaño. Por eso Jesús nos ofreció el perdón de esta deuda en la cruz del Calvario. Gracias al amor de Cristo por nosotros, podemos ser perdonados de cualquier pecado que cometamos. Lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados a Jesús. Juan 19:30 dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La Semana Santa es un excelente momento para recordar la muerte de Jesús. Pero tristemente, la mayoría de las personas solo reflexionan sobre este importante acontecimiento en esta época del año y el resto del año no son conscientes de este acontecimiento que marca la diferencia entre la vida y la muerte. La cruz es el centro de la historia de la humanidad, el acontecimiento más importante de todos los tiempos, porque fue la cruz la que nos garantizó el derecho de volver a vivir y ser felices.
Un día, hace mucho tiempo, el pecado entró en esta tierra y desde ese momento la paz fue modificada y la muerte pasó a formar parte de la existencia humana. La justicia de Dios exigía la muerte del pecador. Todos los pecadores estaban condenados a dejar de existir para siempre. La muerte era una consecuencia inevitable, pero en la naturaleza de Dios, la justicia y el amor coexisten. Esta mezcla, casi incomprensible para nosotros, era el secreto de la hermosa solución dada al pecado. Alguien tenía que morir. La justicia de Dios exigía un pago por el pecado. No había otra solución, pero el amor del Padre Celestial resolvió ese asunto. La frase de Jesús en la cruz, consumado es una hermosa declaración de misericordia. Otra posible traducción de esta frase es, fue pagado. En ese momento, Jesús estaba declarando al universo la derrota del pecado y la victoria del amor. Por fin, se había resuelto el problema del pecado. Dios mismo dio su vida por el pecador. La justicia de Dios fue satisfecha y el amor por la humanidad declarado. En la cruz, la justicia y la paz se besaron. La vida fue devuelta a los seres humanos. El pago por el pecado fue hecho y todos tenemos la oportunidad de salvación. Pero la salvación es como un cheque. Si lo tomo y no lo cobro, de nada sirve. Es necesario aceptar la salvación que nos da Jesús. Tenemos que abrir nuestros corazones a Jesús y permitirle ser el Señor de nuestras vidas. Te invito a hacerlo ahora y podrás disfrutar de la paz que solo en Jesús podemos encontrar. En la tercera parte del Salmo 32, se nos revela el secreto para poder librarnos de la carga de la culpa. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesar el pecado fue lo que le faltó a David para poder volver a tener paz. Solo hay una base para el perdón, el arrepentimiento acompañado de la confesión. Sin embargo, debemos saber que el arrepentimiento incluye la expulsión del pecado de la vida. El acto de confesar va acompañado del acto de abandonar el pecado, pues la justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado. Una clara convicción del deber cristiano acompaña siempre un cambio de corazón. Podemos pensar que lo que hemos hecho es tan grave que Dios no nos aceptará, pero no debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensen de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Somos aceptos en el amado. Dios les promete perdón a todos los que confiesan y abandonan sus pecados de todo corazón. Después de ser perdonado y liberado de la carga de la culpa, David hizo una oración que cada uno de nosotros debería hacer cada día. Él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El pedido de perdón debe ir siempre acompañado del pedido de renovación y santificación de nuestro corazón. David comprendió que solo con un corazón creado y renovado por Dios podía seguir viviendo una vida irreprochable con gran paz interior. Hoy es el día en que debemos orar como David. La parábola que estábamos estudiando cuenta que después de ser perdonado, el primer siervo salió de la audiencia con el rey y se encontró con el segundo siervo que le debía solo 100 denarios. Este era el valor correspondiente a 3 meses de trabajo. Actualizándolo a los valores que utilizamos anteriormente, sería un total de solamente $600. Obsérvese el contraste. El primer servidor debía al rey $396 millones, mientras que el segundo siervo solo debía $600. Incluso ante toda esta diferencia, la Biblia dice que el primer siervo atacó al segundo diciéndole, tienes que pagarme la deuda. Entonces el segundo siervo le dijo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El pedido era el mismo que el primer siervo hizo al rey.
La diferencia era que el segundo siervo podría cumplir su promesa, sin embargo, fue arrojado a la cárcel. Solemos hacer esto, ¿no es cierto? Queremos el perdón de Dios por nuestros pecados, pero nos negamos a perdonar a los que nos ofenden. El primer siervo debe ser tan compasivo con el segundo como el amo lo fue con él. El rey dijo que debía tratar a su siervo con igualdad. Como no lo hizo, fue encarcelado hasta que pagara toda la deuda, es decir, fue encarcelado para siempre, ya que su deuda era impagable. Si observamos bien, la deuda que ya había sido perdonada volvió, condenándolo a morir en prisión. Esta parábola de Jesús contiene duras lecciones para nosotros. En primer lugar, aprendemos que el perdón de Dios hacia nosotros está conectado al perdón que ofrecemos a nuestros hermanos y hermanas. En medio de la oración que Jesús enseñó, dijo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús agregó: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Todos necesitamos el perdón de Dios porque todos, sin excepción, hemos pecado. Y aunque lográramos permanecer sin cometer actos pecaminosos, seguiríamos siendo pecadores por naturaleza y necesitados del perdón de Dios. Eso debería ser motivo suficiente para ofrecer el perdón a nuestro prójimo. Otra lección que podemos aprender de esta parábola es que cuando no perdonamos a nuestros hermanos, nuestros pecados que ya fueron perdonados aparecen nuevamente en los registros del cielo. Esta es otra buena razón para no guardar rencor a nuestro prójimo. Perdonar a mi hermano, por lo tanto, es una cuestión de salvación. Solo los pecadores perdonados y restaurados entrarán en el cielo, pero si no perdonamos a nuestro prójimo, no podremos ser perdonados y en consecuencia estaremos fuera del reino de los cielos. Esta doctrina bíblica debe ser el motivo de nuestras más profundas reflexiones. ¿A quién tienes que perdonar? Tal vez sea tu padre o tu madre. Tal vez sea un pariente el que te ha ofendido profundamente. Tal vez sea un compañero de trabajo o un vecino el que te ha hecho daño. Quizá un hermano de la iglesia el que te ha perjudicado. No importa quién sea, la Biblia nos llama a extender el perdón a todos los que nos han ofendido, incluso si esa persona no quiere nuestro perdón. Perdonar trae más beneficios al que perdona que al que es perdonado. Nuestro gran ejemplo es Jesús. La deuda que teníamos con Él era impagable y fuimos perdonados. Ninguna ofensa de un ser humano hacia otro será nunca tan grande como la que los seres humanos le han hecho a Dios. Así que hoy es el día de perdonar a los que te han ofendido. De esa forma estaremos en paz con Dios y con nuestro prójimo. Proverbios capítulo 17, versículo 9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Vivimos en una época en la que los niños ya no juegan en la calle con sus amigos. Esto se debe a la sensación de inseguridad en las calles de las ciudades, o la propagación de los juegos electrónicos, a la facilidad de acceso a Internet y a sus diversos recursos, y también a una cultura de sedentarismo que, por desgracia, amenaza a muchas personas. En este proceso se han perdido muchos juegos grupables. Uno de ellos se llama el teléfono descompuesto o teléfono malogrado. El juego se desarrollaba de la siguiente manera.
Los participantes formaban un círculo y uno de ellos decía un mensaje al oído de su compañero, que pasaba el mismo mensaje al siguiente hasta que el último pronunciaba el mensaje para que todos lo escucharan. El objetivo era ver si el mensaje llegaba a la última persona exactamente como salía de la primera persona. Por lo general, había algún tipo de modificación. Algunos llegaron al final de la cadena completamente diferentes al original. Este juego acaba siendo una pequeña demostración de la realidad. Cuando transmitimos la información que recibimos de otros, siempre le añadimos nuestra propia interpretación. En este sentido nos habla el proverbio de hoy. Nos enseña que lo mejor que hacemos es tapar las ofensas. No está hablando de cubrir los pecados de los demás. Lo que el proverbio quiere enseñarnos es que no debemos ser los que promuevan las disputas al quedarnos divulgando las ofensas de los demás. Desgraciadamente, algunas personas disfrutan viendo a los demás pelearse, ya sea físicamente o a través de las palabras. Ese no es el papel de un cristiano. Quien sigue a Cristo ama como Él amó, y quien ama promueve la paz. El escritor de la Biblia dice en 1 Corintios 13, 6 y 7 que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando alguien comete un error, y lo sabemos, debemos hacer todo lo posible para ayudar a esa persona a apartarse del pecado y continuar en el camino cristiano. Nunca debemos ser los agentes de la enemistad llevando chismes de un rincón a otro. ¿Te imaginas a Jesús divulgando nuestros errores a otras personas? Nuestro papel es promover el amor y la paz entre las personas, como lo hizo nuestro amado Jesús. Que nuestro teléfono descompuesto solo lleve mensajes de amor, paz y esperanza. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una de las imágenes más tristes de la historia de la humanidad quedó registrada a través de la cámara de un fotógrafo en 1972. Durante la guerra de Vietnam, un pueblo llamado Trang Bang fue atacado por el ejército estadounidense. Inicialmente, los militares estadounidenses informaron que no había civiles en el lugar, pero no era así. Cuando los aviones lanzaron las bombas de napalm, muchas personas inocentes fueron alcanzadas. Esta bomba está compuesta por un grupo de líquidos inflamables a base de gasolina. Cuando entran en contacto con alguien, queman la ropa y la piel. Esto es lo que le ocurrió a Pan Kim Phuc. En ese momento tenía 9 años y fue golpeada por uno de estos artefactos. Cuando su ropa empezó a arder, corrió hacia la carretera mientras intentaba quitársela. Cuando el fotógrafo la encontró, ya estaba sin ropa y con la piel muy quemada. Kim Phuc pasó 14 meses en el hospital hasta que pudo recuperarse. El dolor físico de la niña desapareció, pero un hombre llamado John Plummer sufría cada vez que veía la foto de la niña. Fue uno de los responsables del ataque. Su gran sueño era pedirle perdón. 20 años después apareció esa oportunidad. Tanto la mujer como el ex militar se habían convertido en cristianos y ella soñaba en ofrecerle el perdón mientras que él soñaba en recibirlo. En una exposición que ella daría en Washington en 1982, se encontraron finalmente. Plummer confesó su pecado y fue perdonado. Se cerraba así un siglo de 20 años de dolor. Dar y recibir el perdón es una de las sensaciones más agradables de la vida. Esto es cierto entre los seres humanos y especialmente entre los seres humanos y Dios. El rey David comentó cómo se sintió al ocultar su gran pecado. En Salmos 32:3 él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La sensación de morir poco a poco es común para todos los que no confiesan sus pecados. El mal consume a la persona desde el interior, pero las cosas cambiaron para David. El versículo 5 del Salmos 32 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. En ese momento el rey se quitó un peso de encima y dijo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No importa lo grande que sea tu error,
Buscar el perdón de Dios y de los que has ofendido es la mejor decisión. La gracia de Cristo es suficiente para perdonarnos y darnos una nueva vida. Por eso el día de hoy yo te invito para que tú decidas vivir en la esfera del perdón. Esa esfera del perdón que Dios te da y el perdón que tú también puedes dar a tus semejantes. Vive para recibir el perdón y vive para dar el perdón. Vive ese perdón diariamente. Espero que esa sea tu decisión. Que Dios te bendiga.